Louise Hay, 1926-2017, fue una influyente escritora y oradora estadounidense. Es reconocida por sus obras que exploran la estrecha relación entre la mente y el cuerpo. En 1984, publicó su obra más famosa titulada Usted puede sanar su vida, la cual ha vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo y permaneció durante 12 semanas consecutivas en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Inspirada por su propia experiencia de superar el cáncer, en este libro, Louise explica cómo es posible lograr la sanación, tanto física como espiritual de nuestro cuerpo. En ocasiones, nos aferramos a hábitos que ponen en riesgo nuestra vida. Cambios reales y significativos suelen surgir de crisis como accidentes, graves enfermedades, inesperados despidos o la quiebra de una empresa. Incluso la pérdida de un ser querido puede impulsar un cambio. Este cambio rara vez es voluntario, más bien ocurre cuando no hay otra opción. A menudo, la rutina tiene más influencia en nuestras vidas que el deseo de mejorar. Como mencionó el Dr. Valentín Fuster, director de cardiología en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. En ocasiones, lo mejor para dejar de fumar es un infarto. La fuerte impresión emocional de tal situación suele desencadenar una reacción positiva en el paciente, algo que quizás no habría ocurrido de otra manera. Cada enfermedad es un síntoma que señala una causa interna no reconocida. Representa la forma en que nuestro cuerpo busca equilibrio y comunica un conflicto entre nuestra esencia y nuestro estilo de vida. Todas las enfermedades indican que algo no está en armonía en nuestra vida. Según Christian Fleche, las enfermedades son intentos de autocuración. Respuestas biológicas para sobrevivir a eventos emocionales abrumadores. Cada órgano dañado está relacionado con sentimientos específicos y refleja cómo gestionamos nuestro mundo emocional, ya sea de manera adecuada o no. Todo en el universo refleja la energía que emanas. No atraes lo que deseas, sino lo que realmente eres. Según Louise, creamos nuestras circunstancias y luego cedemos nuestro poder culpando a otros por nuestras frustraciones. En realidad, nadie ni nada tiene dominio sobre nosotros. En nuestra mente, somos los únicos pensando, y de alguna manera, todo lo que ocurre en nuestras vidas lo atraemos, ya sea consciente o inconscientemente. Nuestros pensamientos y sentimientos, expresados en palabras y actitudes positivas o negativas, desencadenan una secuencia de consecuencias afines. Louise subraya que para transformar nuestra vida externa, el cambio interno es el punto de partida. Es notable cómo, al comprometernos con este cambio, el universo comienza a respaldarnos, trayendo hacia nosotros lo que necesitamos. Las palabras que emites no obtienen una respuesta directa del universo, pero reflejan tus sentimientos, los cuales son energía vibrante, ya sea positiva o negativa. La felicidad está estrechamente ligada a la gratitud, una emoción que señala nuestra conexión con la vida. Cicerón sabiamente afirmó que la gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. A partir de este sentimiento, todo comienza. Quienes critican constantemente revelan insatisfacción interna manifestada en sus palabras. Cuanta más negatividad expresan, más atraen a sus vidas. Somos como imanes, alimentamos aquello en lo que nos enfocamos. Si deseas impulsar cambios positivos, comienza expresando gratitud por lo bueno que ya tienes. Las personas agradecidas tienden a experimentar situaciones favorables. La mayor debilidad humana reside en subestimarnos. La creencia de que no somos lo suficientemente buenos es el problema central que enfrenta la gente. Louise Hay destaca que amarse a uno mismo es la clave para sanar. A menudo, caemos en el complejo de inferioridad, pensando que no podemos lograr algo, lo cual nos detiene en la búsqueda de nuestros verdaderos deseos. Creemos que nuestras limitaciones son inmutables, pero la verdadera limitación está en la convicción de que somos incapaces. Abraham Maslow enfatizó que el cambio necesario en una persona es su percepción de sí misma. Todas las teorías carecen de valor si no se traducen en acciones concretas. El éxito no proviene de la erudición o las palabras atractivas, sino de los comportamientos y acciones reales. Aunque los libros y la reflexión son valiosos, no pueden reemplazar la experiencia y la práctica genuina. El aprendizaje auténtico se adquiere al enfrentarse a las circunstancias y permitir que las cosas sucedan.
Quien evade el dolor no aprende, ni crece. Las teorías no proporcionan una verdadera comprensión, esta surge solo de la experiencia personal. Podemos adquirir conocimientos sin experimentarlos directamente, pero solo se integran plenamente en nosotros cuando los vivimos en nuestra propia piel. La conciencia es esencial para la sanación y el cambio significativo. Nos brinda comprensión del universo y el porqué de las circunstancias. Representa un nivel superior de comprensión, persistiendo cuando eliminamos lo superfluo. Sin embargo, la conciencia social suele ser baja, desconectándonos de nosotros mismos. Correr en la dirección incorrecta solo conduce a insatisfacción e infelicidad. El perdón, esencial para la felicidad y superación, inicia con perdonarnos a nosotros mismos y reconciliarnos con nuestro pasado. Evita castigos internos por errores, pues el desequilibrio emocional a menudo proviene de un pasado no sanado. Perdonar a otros es igual de crucial, ya que muchos actos destructivos nacen de la falta de afecto. Solo al perdonar, liberamos ansias de venganza y evitamos la frustración, permitiendo una vida en paz. Walter Rizzo subraya lo siguiente: perdonar no es olvidar el daño, es recordarlo sin odio ni rencor. El enojo, un escudo defensivo, nace del miedo. Si te enfadas, es porque temes. Cuando alguien logra enfurecerte, estás diciendo internamente: lo que piensas de mí es más importante que lo que pienso de mí mismo. Si comentarios ajenos te afectan, es porque actúas impulsado por el ego, la máscara social. Identificarte con esas valoraciones externas te hace vulnerable. Al dejar de hacerlo, alcanzas una serenidad y equilibrio interno que disipan el miedo, liberándote del temor a perder. Las tragedias pueden transformarse en valiosos aprendizajes si las enfrentamos con la mentalidad adecuada. Aunque la adversidad no sea placentera, todos la experimentamos tarde o temprano. La diferencia radica en cómo reaccionamos. Algunos se debilitan, otros se fortalecen, convirtiendo desafíos en crecimiento y madurez. Ellen Keller, quien quedó ciega y sorda poco después de nacer y aún así logró graduarse en la universidad, escribir varios libros y destacarse como activista política, nos dejó un poderoso mensaje. El mundo está lleno de sufrimiento, pero rebosa de personas que lo han vencido y en su lucha descubrieron algo valioso.